Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez. Él es el presidente, usted lo sabe, de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? A ti y a todo el auditorio. A todo dar, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, Joaquín, también, gracias a Dios ya. Llegando aquí en la parte académica ya al verano, que ya empezamos a tocar un poco de tranquilidad en estas siguientes semanas antes de iniciar el siguiente curso. Entonces, muy bien. Tranquilidad. Tú sabes lo que... Yo no sé lo que es la tranquilidad, ¿tú sí? No, Joaquín, por lo Bueno, menos hacemos cierta ilusión de lo que pensamos podría ser. Totalmente de acuerdo contigo. bien. Yo me refiero al quehacer, ¿sí? Porque a mí me han Sí, dicho, mi mujer en mi casa, pues no que ibas a trabajar menos. Por supuesto que no. Pero, al revés. pero así es. Así es esto. En fin, te escucho. ¿Qué tema traes hoy, querido José Antonio? Joaquín, pues mira, traigo un tema que me parece de análisis con todo lo que ha pasado actualmente. Esta pandemia, Joaquín, que ahora estabas comentando sobre esta tercera ola que ya se empieza a reconocer en México, que ya veíamos venir. Esta circunstancia que ha sido una crisis sanitaria que ha traído consigo otras crisis, no vino sola. A la crisis sanitaria siguió la económica, a la económica siguió la ruptura en los sistemas educativos en todo el mundo, y a eso seguimos todavía con una crisis psicológica de mayor alcance, más silenciosa. Pues así como esta crisis trajo otras crisis, un sistema de crisis, podríamos también decir que esta enfermedad que estamos viviendo, Joaquín, esta pandemia, ha traído consigo otras enfermedades. Fíjate que viendo este tema, me encontré que en el castellano, en nuestro idioma, que es un lenguaje rico en conceptos, la palabra enfermedad tiene distintas acepciones. Por un lado están las enfermedades que conocemos, las biomédicas, en este caso pues el COVID-19, pero también hay enfermedades eh, psicológicas. De acuerdo con el diccionario, te leo la definición, también se dice que es enfermedad la pasión dañosa o alteración en lo moral o en lo espiritual. O sea, las enfermedades que tienen que ver también con lo mental y lo espiritual. Pero hay otra definición más también de enfermedad, que es en lo social. Dice el diccionario de la Real Academia que enfermedad es la anormalidad dañosa en el funcionamiento de una institución o una colectividad. Y fíjate que esta enfermedad no ha venido sola, Joaquín, y no la podemos interpretar como que solo es el COVID-19 y un problema solamente biomédico. También hay una serie de enfermedades colaterales que han venido por el lado mental, por el lado de las emociones, y enfermedades que han venido a través de cómo se ha roto toda nuestra estructura social, Joaquín. Quisiera yo platicarte brevemente de cada una de esas y cómo se ven. Venga, por favor. Pues mira, en la parte sanitaria ya lo hemos visto, cómo el año pasado esta enfermedad, ese virus de la familia del coronavirus, de una masa 10 veces superior o más grande que el virus de la influenza, más contagiosa, muy letal, se declaraba una epidemia a principios del año 2020. Y esa epidemia, el 11 de marzo, se declaraba pandemia. Ya con eso se veía que era una enfermedad que llegaba a distintos continentes con efectos, además de contagios locales en cada continente. De ahí pasó a ser una endemia. En agosto se reconocía que es una enfermedad, Joaquín, que llegó para quedarse, una enfermedad que no es erradicable. Y finalmente, en noviembre del año pasado, surgió un editorial muy importante en la revista Lancet, esta revista tan prestigiada en materia médica global, en que el doctor Horton, que es el director de la revista, el director editorial, decía, el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. Lo que dice el doctor Horton, si queremos acabar con la enfermedad, ¿qué significa esto de sindemia? Viene de sinergia y enfermedad. Es la aclaración de que la enfermedad no la podemos ver solamente con los ojos biológicos, los ojos de la medicina, sino hay que verla también con ojos de orden social, de orden político. Si no entendemos eso, si no
atacamos la enfermedad también comprendiendo todos los efectos sociales, por ejemplo, la responsabilidad en el uso de las mascarillas, por ejemplo, el comprender que no hemos salido de esta infección, la enfermedad no vamos a poder acabar con ella. Esto ya lo decía en noviembre del año pasado. Entonces, esta enfermedad que en un solo año fue declarada por todos estos conceptos por la Organización Mundial de la Salud, que fue clasificada de este modo como no había sucedido nunca en el pasado. De hecho, es la primera vez que se declara un coronavirus como pandémico el año pasado, es la primera vez que ocurre en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Empezó a verse cómo tenía efectos, Joaquín, y los ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Cómo la primera cepa del virus ha venido evolucionando. Ahora estamos con estas cepas ya de origen Delta, que son las que prácticamente hoy están generando la tercera ola de contagio. En el Reino Unido, pues el 90% de los contagios son de la cepa Delta. En Estados Unidos también está siendo así. Cómo ha traído otras consecuencias también biológicas que no han venido solas, como por ejemplo a todos aquellos que ya sufrían algunas enfermedades, sobre todo los pacientes delicados en enfermedades cardiovasculares, los que tenían EPOC o enfermedades pulmonares y otro tipo de enfermedades, han sido pacientes que por culpa del COVID han llegado a fallecer, han tenido desenlaces terribles. Y además, algunos de los tratamientos de esta enfermedad nos han sorprendido. Por ejemplo, en la India, que se estuvo tratando mucho esta enfermedad con cortisona para intentar desinflamar los alvéolos. Luego surge una nueva enfermedad que ya llegó a nuestro país, que es este famoso hongo negro, una enfermedad a través de hongos que también se vuelve mortal. Entonces, se ha vuelto un sistema, este COVID-19, de enfermedades médicas que nos han impactado. Pero al mismo tiempo, Joaquín, han generado una serie de enfermedades y una pandemia global en materia psiquiátrica, en materia mental, en la parte emocional. Fíjate que hay dos datos que son, ya alguna vez aquí los hemos comentado, pero son tan apabullantes que vale la pena volverlos a mencionar. Ya en 2018 se pensaba o se decía en varios estudios que la ansiedad y la depresión serían para el año 2020 la primera causa de discapacidad laboral en mercados emergentes o en economías emergentes. Esto se decía en el 2020 sin la pandemia. Esto, pues, es de llamar la atención. Pues en un estudio publicado en octubre del 2020, en plena pandemia, por la Organización Mundial de la Salud, se dice que ya 1 de cada 2 personas en el planeta está afectada en distintos grados, algunos de hecho no son conscientes de ello, por ansiedad o depresión. Y esto sí me parece que es un dato apabullante, que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido a este nivel. Que 1 de cada 2 personas estén sufriendo en este momento algún tipo de enfermedad mental o emocional es algo no solo que no habíamos visto, sino que nos pone en una situación muy delicada para enfrentar el futuro, Joaquín. Porque para enfrentar el futuro se requieren fuerzas emocionales, se requiere fortaleza mental. Entonces, a esa enfermedad biológica, esta enfermedad mental, se le une una enfermedad de orden social, Joaquín. El aislamiento también se ha visto que lo que hizo fue una sociedad fragmentada. Lo que hemos venido haciendo sin darnos cuenta es romper lo más importante de una sociedad, que es la sanidad y la fortaleza de los vínculos que tenemos entre todos. Y esos vínculos se dan a través de la confianza. Eso es lo que hace a una sociedad ser sana. No los individuos aislados, sino los vínculos que nos unen a todos. Y esos vínculos se han venido rompiendo. Hoy tenemos desconfianza de acercarnos a los demás porque podemos ser contagiados y tenemos toda la razón de no acercarnos a los demás, pero eso tiene una consecuencia social, una consecuencia de orden secundario, un efecto secundario que es alejarnos de los demás, empezar a ver a los demás con desconfianza, empezar a generar lo que se ha denominado por algún intelectual la sociedad de los enemigos. Vemos a los demás como posibles enemigos que pueden causarnos un daño. Y esto ha roto mucho el sentido de los cuerpos sociales en todo el planeta. Entonces, las enfermedades, Joaquín, ese bichito, ese COVID-19, ha ocasionado enfermedades físicas, biológicas,
enfermedades de carácter mental y enfermedades de carácter social. Y el conjunto es tremendo porque esto nos enfrenta a un mundo que está enfermo, un mundo que se ha enfermado como no lo habíamos visto antes. Y la enfermedad es una falta de equilibrio entre los factores que tiene un organismo, que tienen las personas. Una enfermedad tiene que ver con la falta de armonía entre los elementos de un organismo, de una sociedad, de una persona misma. ¿Cómo recuperar ese equilibrio? La felicidad, la virtud de las personas siempre está en una vida equilibrada. Desde antiguo, desde Aristóteles, se definía la virtud como el justo medio que hay entre un defecto y un exceso. Ese justo medio es precisamente donde están las vidas de las personas felices, de las personas maduras. Cuando hay enfermedad, todo eso se descompone. Frente a este mundo enfermo, Joaquín, que estamos hoy viendo, yo quisiera dar 4 ideas que me parecen útiles al auditorio. Frente a este mundo de tanta enfermedad en todos los ambientes, ¿qué nos queda a nosotros? Pues el primer consejo que a mí me gustaría dar es recordar, y que todos lo hagan, porque esto es importante para recuperar la fortaleza mental, que las crisis son pasajeras. Recordar aquel viejo adagio que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Qué cierto es esto? Muchas veces vemos la vida como si fuera una fotografía, como si todo fuera lo que estamos viendo el día de hoy y no nos damos cuenta que es una película y esa película tiene distintas escenas y vamos a tener, porque así debe de ser, escenas distintas, aunque ahora cueste tanto verlo, aunque ahora veamos un mundo con pocas salidas, esto va a pasar, Joaquín. Siempre ha operado esa regla en la historia de la humanidad. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Un segundo punto que me parece muy importante es decir que superar una adversidad, si logramos salir de esto, incrementa nuestra capacidad de ser felices. Estamos ahora experimentando un gran reto, pero es también una gran oportunidad, independientemente de que el mundo a nuestro alrededor esté con tantos problemas, independientemente de todo lo que nos pueda preocupar. Si logramos interiormente, si logramos en nuestro estilo de vida, si logramos en la interioridad de eso que nosotros tenemos, que muchas veces no descubrimos, que es el tesoro de un interior grande de las personas, podemos lograr una mucho mayor felicidad y una mejor condición. Superar una adversidad, es cierto, incrementa nuestra capacidad de ser felices. Un tercer consejo es buscar, Joaquín, la paz interior. Todos los días estamos corriendo, ahora mismo lo decíamos, no encontramos la paz y ahora en la casa más todavía. Nos levantamos corriendo a desayunar, de desayunar a ver un asunto del trabajo, de ver el asunto del trabajo regresamos a ver otro pendiente, regresamos en la noche, vemos alguna información, seguimos y no tenemos un espacio de silencio al día para pensar las grandes preguntas que tendríamos todos que estar respondiendo continuamente. ¿Esto que estoy haciendo tiene sentido? ¿Estoy de alguna manera contento con lo que hago? Fíjate que uno de los temas que han pasado a nivel social, Joaquín, en toda esta fragmentación, es un fenómeno que en Estados Unidos se llama ahora la gran renuncia. Muchísimas gentes han renunciado a su trabajo actual y parece que puede pasar a nivel global. Renuncian, entre otras cosas, porque la pandemia los ha llevado a un exceso de estrés que los ha agotado, o también renuncian porque han repensado su modelo de vida y entonces ahora ya no quieren seguir en el estilo de vida que tenían antes de la pandemia. Pero las cifras son impresionantes. Se está hablando de que un 45% de la población puede, por estos motivos, tener cambios laborales y que cerca de un 70% de la población a nivel global ya no quiere regresar exactamente a su trabajo como lo tenía antes de la pandemia. Y finalmente, Joaquín, yo quisiera cerrar diciendo que siempre, y este es el cuarto consejo, hay que buscar un sentido a las cosas. Independientemente de que hoy veamos todo en contra, encontrar un sentido a las cosas nos permite de muchos modos reconstruirnos. Viktor Frankl, en aquel famoso libro El hombre en busca de sentido, tenía una frase que me parece que tomaba y que tiene una gran profundidad para todos nosotros. Quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo, si no es que siempre. ¿Qué porqué tenemos para vivir?
Esta es otra de las cuestiones que tendríamos que ponernos, y si no tenemos un sentido, si no lo sabemos responder, es algo en lo que todos teníamos que trabajar en este momento, Joaquín. Pues este es el momento que estamos pasando, Joaquín, un momento de enfermedad. Pues menuda. Sí. Gracias, doctor. Te mando un abrazo, el doctor José Antonio Lozano Díez. Y con todo esto que nos deja así, que nos deja pues aquí simbrados, girando. Muchas gracias, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.